Antes de fallecer, Stephen Hawking confesó algo que sorprendió al mundo entero. Una idea en la que pensó toda su vida y que en la última etapa de su viaje, él mismo confirmó. ¿Cuál es el misterio de su última confesión? Descubrámoslo. Antes, denle like y suscríbanse. Eso significa mucho para los creadores de contenido. Gracias. Ahora, comencemos. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, exactamente 300 años después de la muerte del famoso científico Galileo Galilei. En ese tiempo estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Por eso, sus padres lo llevaron de Londres a Oxford para que naciera en un lugar más seguro. Su padre, el doctor Frank Hawking, era un médico que estudiaba medicina, y su madre, Isobel, también se graduó en Oxford. A los 8 años su familia se mudó a St. Albans, Hertfordshire. Llevaban una vida tranquila y preferían leer libros en lugar de hablar mucho en la mesa. De niño no siempre tenía calificaciones altas. Sus compañeros notaron su inteligencia especial y hasta lo llamaban Einstein. A los 17 años aprobó el examen de beca. Entró al University College de Oxford y eligió ciencias naturales porque aún no existía la licenciatura en matemáticas. Aunque no siempre fue aplicado en sus estudios, se graduó con honores de primera clase y así pudo ir a Cambridge a estudiar un doctorado en cosmología. Y en 1962 comenzó su doctorado en Cambridge. En ese tiempo notó que a menudo se caía y tenía dificultades para moverse. Cuando se sometió a un examen exhaustivo. Tras los exámenes le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y le dijeron que solo tenía 2 años de vida. Al principio esto le causó mucha tristeza y miedo, pero no se rindió. Continuó con sus estudios. También se enamoró de Jane Wilde, a quien ya conocía antes del diagnóstico. Se casaron en 1965 y tuvieron 3 hijos. En Cambridge, Hawking trabajó con Roger Penrose. Estudiaron las singularidades o puntos en el espacio donde las leyes normales de la física ya no funcionan. En 1970, él propuso una nueva idea sobre los agujeros negros. Descubrió que no son totalmente oscuros, ya que emiten radiación de Hawking. Por eso, un agujero negro podría desaparecer con el tiempo. Esta es una de sus mayores contribuciones a la ciencia. En 1979 se volvió profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge. Este prestigioso puesto fue ocupado por el famoso científico Isaac Newton en 1663. Aunque su enfermedad empeoraba, Stephen Hawking continuó enseñando y haciendo descubrimientos. Usó tecnología para comunicarse. En los años siguientes escribió libros que compartieron conocimientos sobre el universo y llegaron a millones de personas en todo el mundo. Mientras Stephen era niño, estudiar no le fue fácil. Le costaba el inglés y otras materias, por lo que parecía un estudiante común para la mayoría. Pero cuando se trataba de matemáticas y ciencias, ahí sí era realmente bueno. Desde pequeño ya se notaba su inteligencia e interés en las cosas relacionadas con la ciencia. Al llegar a la preparatoria, su habilidad se hizo aún más evidente. A los 17 años estudió en el University College de Oxford, donde comenzó la carrera de física. Fue un gran desafío porque el ritmo era rápido y la competencia estricta. En su primer año sacó bajas calificaciones, pero no se rindió. Se esforzó aún más y utilizó su gran curiosidad para aprender. Con el tiempo logró ponerse al día y superar las dificultades, aprendiendo a convertirlas en oportunidades para mejorar. Al llegar a su último año en Oxford había cambiado mucho. Comprendía la física a fondo y sabía hacia dónde iba. Aquí también comenzó a surgir su interés por la física teórica. Aunque era difícil y complicada, esto captó aún más su atención. Que este campo fuera único y amplio lo motivó a reflexionar más. En Oxford finalmente encontró el camino que lo llevaría a descubrimientos más grandes sobre el universo. Stephen Hawking era distinto a la mayoría de los estudiantes en Oxford. Mientras los demás salían y socializaban, él era más callado y concentrado en sus pensamientos. Le gustaba resolver acertijos matemáticos, reflexionar sobre filosofía y cuestionar el universo.
No era un estudiante popular, pero sus compañeros lo respetaban por su inteligencia y su profundo interés en la ciencia. En su primer año en el University College, dijo que las tareas eran ridículamente fáciles para él. Podía terminar las tareas sin mirar cómo lo hacían los demás, pero eso no significaba que siempre estuviera solo. Poco a poco empezó a convivir y se unió al club de remo como timonel, quien da órdenes mientras reman. Aunque tenía un cuerpo pequeño, demostró valentía y a veces sentido del humor mientras lideraba a sus compañeros de equipo más fuertes. Aquí amplió su perspectiva sobre la ciencia. Se sintió atraído por las ideas de grandes físicos como Albert Einstein y Werner Heisenberg. Su mayor influencia fue Roger Penrose, quien estudió agujeros negros y relatividad general. Por esto, el interés de Stephen Hawking aumentó más. En 1962 se graduó de Oxford con honores en física. Después de esto se mudó a Cambridge para continuar sus estudios de posgrado. Allí comenzó a estudiar las singularidades y el origen del universo. En 1963, mientras estaba en Cambridge, recibió una noticia devastadora. Como mencioné antes, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica o ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Los doctores dijeron que su condición era grave y que tal vez no viviría más de 2 años. Para Stephen Hawking y su familia fue una prueba muy difícil. Pero aunque el pronóstico de los doctores era que tal vez solo le quedaban 2 años de vida, Stephen Hawking no se rindió. En vez de rendirse, incrementó su dedicación a la investigación. La esclerosis lateral amiotrófica, que debía impedirle lograr sus sueños, hizo que su amor por la ciencia se fortaleciera. Stephen Hawking no temía a la muerte. En una de sus declaraciones dijo: «He vivido con la posibilidad de una muerte temprana durante los últimos 49 años. Agregó que no le teme a la muerte, pero que aún no está listo para irse, porque hay tantas cosas que quiero hacer primero». Con estas palabras demostró que su deseo de contribuir al mundo era más fuerte que el miedo que le causaba su enfermedad. En Cambridge, su inteligencia brilló aún más y desarrolló la teoría de los agujeros negros, lo que despertó la curiosidad de muchos científicos. En vez de pensar que los agujeros negros eran totalmente cerrados e inescapables, demostró que existe la radiación de Hawking, una energía capaz de salir de los lugares más oscuros del universo. Esta idea fue revolucionaria porque cambió la forma en que la gente veía la naturaleza del universo. Aunque la enfermedad fue cambiando poco a poco su cuerpo, su mente permaneció intacta y aguda. Cada día fue un reto, desde moverse hasta hablar, pero él lo afrontó con gran valor. En vez de limitarse, amplió sus conocimientos. En sus últimos años, antes de fallecer, Hawking dejó una advertencia clara. Aunque se benefició de la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial, gracias a esto pudo salir adelante. Mientras investigaba y se comunicaba, hizo una pregunta que impactó a todos. ¿Qué ocurrirá si la inteligencia artificial supera a los humanos? ¿Y si ya puede aprender, tomar decisiones y controlar cosas que ya no podemos detener? No solo mostró la buena imagen de la tecnología, sino que también recordó al mundo tener cuidado. El progreso es importante, pero siempre debe estar arraigado en la responsabilidad. Las palabras de Hawking no son solo una advertencia, sino una invitación a pensar, actuar y decidir con precaución y para el bien de todos. Pero ahí no terminó el viaje de Stephen Hawking, porque en 1983, junto con el físico James Hartle, publicaron la idea que llamaron la propuesta sin fronteras o el estado Hartley-Hawking. Según esto, el espacio no tiene principio ni fin, como si el tiempo nunca hubiera tenido origen. No simplemente comenzó en un día, sino que siempre ha existido en una forma diferente. En este modelo, el universo no inició en una singularidad, sino que surgió de una región del espacio-tiempo sin límites. Esta perspectiva transformó la idea tradicional del Big Bang y la naturaleza del tiempo. Mientras tanto, él no se detuvo solo en crear teorías. Sus ideas sobre la formación del universo, sobre el flujo del tiempo, la combinación de relatividad general y mecánica cuántica influyó mucho en la ciencia. Esto sirvió como guía para los experimentos y para el diseño de tecnologías relacionadas con la cosmología. Aunque su enfermedad seguía empeorando, Stephen Hawking no se detuvo.
Permaneció activo en la investigación, impulsando ideas y preguntas que profundizaron la comprensión del universo. Además, en 1988, publicó el libro Una breve historia del tiempo. Aquí explicó de manera sencilla conceptos complicados como la naturaleza del tiempo, el origen del universo, los agujeros negros y la búsqueda de una sola teoría que pudiera explicarlo todo. El libro fue un éxito mundial. Se vendieron más de 9 millones de copias y se tradujo a varios idiomas. Por esto, Stephen Hawking se hizo famoso mundialmente y fue una de las voces más importantes de la ciencia de su tiempo. Tampoco se puede negar que Stephen Hawking dejó más que solo sus teorías. Su vida y carrera se convirtieron en un símbolo de valentía, inteligencia y fortaleza. Durante muchas décadas recibió premios y certificados prestigiosos que demuestran su gran contribución no solo a la ciencia, sino también a la sociedad. En 1974 fue aceptado como miembro de la Royal Society, uno de los más altos honores que un científico puede recibir en el Reino Unido. Ser parte de esta organización es una señal de que sus obras e investigaciones han pasado los estándares más estrictos de la ciencia. Después de 3 décadas, en 2006 se le otorgó la medalla Copley de la Royal Society. Es el premio científico más antiguo del mundo. También se ha otorgado a científicos famosos como Charles Darwin y Albert Einstein. Que Hawking forme parte de ese grupo demuestra claramente su excelencia. Antes, en 1982, recibió el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico, CBE. Años después, en 1989, fue nombrado Compañero de Honor. Es un título muy raro que solo reciben unas pocas personas por grandes contribuciones al Reino Unido. Poco después, en 2009, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos, el premio civil más alto del país. Esto demuestra que su influencia no solo se limitó al Reino Unido, sino que también llegó a diferentes partes del mundo. También recibió otros premios importantes. Premios como el de Física Fundamental, el Albert Einstein y la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica. Estos premios solo se otorgan a unos pocos científicos que han abierto nuevos caminos en el campo de la física y la astronomía. El reconocimiento a Hawking continuó con la creación de la beca Stephen Hawking de la Cambridge Union tras sus premios. Su objetivo es continuar el espíritu de la ciencia, el discurso y el pensamiento libre que él defendió mientras vivía. Él mismo fue el primer beneficiario y dio la conferencia inaugural para esto antes de fallecer. Pero ¿por qué son importantes estos reconocimientos? Esto se debe a que todos los premios que recibió Stephen Hawking no son solo un símbolo de su inteligencia. Esto demuestra su fortaleza al no dejarse vencer por limitaciones físicas. Aunque enfrentó una enfermedad que poco a poco debilitó su cuerpo, su mente permaneció aguda y libre. Se volvió símbolo de esperanza y de inspiración para millones. A pesar de la debilidad de su cuerpo, demostró que nada puede detener a una persona perseverante y llena de dedicación. Su vida y sus logros sirven como recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de la mente y de la fortaleza interior, y hasta el futuro su legado permanecerá. Los premios y la beca Stephen Hawking servirán como guía para las nuevas generaciones de científicos y líderes de la sociedad. Para conocerlo mejor, ampliemos más sobre su vida personal. Tras doctorarse en Cambridge, la vida personal de Stephen Hawking se volvió aún más interesante. En 1965 se casó con Jane Beryl Wilde, estudiante de idiomas que conoció mientras estudiaba. Jane se convirtió en su compañera no solo en la vida, sino también al enfrentar los desafíos que llegaron después. Tuvieron 3 hijos: Roberto, mayo 1967, Lucía, noviembre 1970, y Timoteo, abril 1979. Con el paso de los años, Jane se esforzó por continuar también con sus estudios. Terminó su doctorado en poesía española medieval en abril de 1981 y, a pesar de estar ocupada con la vida como esposa y madre, logró mantener su identidad como una destacada académica. La relación entre Esteban y Juana no fue sencilla, debido al empeoramiento de la condición de Esteban y a la necesidad de cuidados constantes por parte de enfermeros y cuidadores. Surgió tensión en su familia.
Empezaron a distanciarse en 1990 y se divorciaron en 1995. Después de eso, Jane tuvo una relación con Jonathan Hellyer-Jones. Sin embargo, ella siguió apoyando a Esteban, especialmente en los momentos importantes de su vida. A pesar de estas pruebas, él demostró que todas las predicciones estaban equivocadas. El avance de su condición fue lento y pudo vivir más de lo esperado a pesar de tener grandes limitaciones físicas. Poco a poco perdió la capacidad de caminar y dependió de la silla de ruedas. Después también perdió la voz. En vez de rendirse, usó un generador de voz que controlaba moviendo la mejilla. A través de esta tecnología, pudo comunicarse, escribir un libro y dar conferencias. Aunque el proceso era lento y tomaba varias horas terminar una declaración, no dejó de enseñar ni de investigar. La lucha de Hawking contra la enfermedad fue ejemplo de perseverancia. En el mismo año de su divorcio, Hawking conoció y se casó con Elaine Mason, una enfermera y ex cuidadora suya. Se casaron en septiembre de 1995. Al principio, Elaine le dio una nueva esperanza y felicidad a Stephen. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran noticias sobre abuso en su hogar. Aunque los rumores circularon, Hawking negó rotundamente las acusaciones y las consideró infundadas. Tras 11 años juntos, Stephen y Elaine se divorciaron en 2006. Stephen Hawking ya no profundizó en los temas que lo rodeaban. Se enfocó en su trabajo y se acercó nuevamente a su familia, a Jane, sus hijos y nietos. La vida personal de Stephen Hawking no fue fácil. Después de que terminó su segunda relación, su amor por sus 3 hijos permaneció intacto, que son Robert, Lucy y Timothy. Sus hijos lo describieron como un padre siempre presente e inspirador. A pesar de su enfermedad, elogiaron el coraje, el desinterés y, sobre todo, el sentido del humor que traía Stephen. Aunque tenía limitaciones físicas, nunca negó la felicidad a su familia ni al público. Stephen Hawking era famoso por su inteligencia, ingenio y sentido del humor. Incluso frente a una condición física grave, nunca le negó nada a su familia ni al público. A menudo bromeaba sobre su propia situación, y eso fue la clave para que la gente se le acercara con más facilidad. En sus entrevistas y apariciones públicas, demostró que un científico también puede ser alegre y bromista. Incluso en programas como Los Simpson y The Big Bang Theory, demostró su habilidad para hablar de ciencia seria mientras seguía haciendo reír a la gente. En 1988, Stephen Hawking publicó el libro Una breve historia del tiempo. Esto lo llevó de la ciencia al corazón de más personas. En este libro explicó de manera sencilla los conceptos complicados sobre nuestro universo, los agujeros negros y el origen del tiempo. El libro vendió más de 25 millones de copias y fue traducido a más de 40 idiomas. Esta es una de las principales razones por las que Stephen Hawking se hizo famoso, no solo como físico, sino también como intérprete moderno de la ciencia. Aunque su cuerpo se debilitaba, Hawking no dejó de descubrir. Con la ayuda de tecnología moderna como el sintetizador de voz, que funcionaba solo con un pequeño movimiento de su mejilla, aún podía expresar sus ideas y teorías. Hasta el final, se centró en lo que lo fortalecía: la mecánica cuántica, la cosmología y los misterios del universo. La enfermedad no lo detuvo para seguir contribuyendo al conocimiento científico. 10 días antes de su fallecimiento, el 14 de marzo de 2018, Stephen terminó junto a Thomas Hertog el artículo Una salida suave de la inflación eterna. Su estudio se centró en la idea de la inflación eterna, donde se dice que el universo sigue expandiéndose continuamente. Y esto podría dar lugar a muchos multiversos, pero en su nuevo modelo sugieren que el universo podría no ser tan complicado. En lugar de un multiverso infinito, propusieron un universo finito y ordenado que es más fácil de describir mediante la ciencia. Aunque no es una confesión personal, esto puede considerarse el último mensaje de Hawking para la ciencia, que incluso las preguntas más grandes sobre el universo pueden tener respuestas más simples. Durante toda la carrera de Stephen Hawking, se le conoció no solo como un genio en física, sino también como un excelente intérprete de ideas difíciles. En los libros que escribió y en sus investigaciones,
logró hacer más accesibles conceptos como los agujeros negros, el origen del universo y la propia naturaleza del tiempo. Antes de fallecer el 14 de marzo de 2018, dejó un último trabajo que dio nueva dirección. En el debate sobre el origen del universo, este trabajo se titula Una salida suave de la inflación eterna. Los científicos han estado discutiendo la idea de la inflación eterna durante mucho tiempo. Según esto, después del Big Bang, el universo pasó por una rápida expansión. Pero esa expansión, según la teoría, podría estar ocurriendo todavía hasta hoy, no solo en nuestro universo, sino también en otros posibles universos. Podríamos estar en un multiverso. Junto con el físico belga Thomas Hertog, Hawking analizó las debilidades del modelo tradicional de inflación eterna. Según ellos, la explicación tradicional implica que el multiverso es infinito y lleno de estructuras complejas sin fin. Pero para Hawking y Hertog esto no es realista. Ellos sugirieron que nuestro universo es finito, ordenado y no demasiado caótico. En sus palabras, es razonablemente suave y globalmente finito. Sin embargo, las sugerencias de Hawking no son solo suposiciones. Ellos dijeron que es posible que otros universos dejen rastros en el fondo cósmico de microondas o CMB, la luz antigua que quedó después del Big Bang. Si otro universo interactuó o chocó con el nuestro, podría haber un patrón o polarización inusual en el CMB. Aunque la señal es débil, podría detectarse en el futuro con el adaptador de masa, incluyendo sondas e instrumentos sensibles. El último trabajo de Hawking tiene dos grandes implicaciones. Primero, limitó la idea del multiverso. No es un sistema infinito y fractal, sino algo más ordenado y finito como un multiverso domesticado. En segundo lugar, hizo comprobable algo que antes se consideraba casi imposible de demostrar. Observar la CMB permite determinar si existen rastros de otro universo.